Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el profesor Walter Trujillo y hoy vamos a hablar sobre análisis vectorial. Para ello vamos a tener en cuenta qué es un vector. Un vector son aquellas que además de tener una magnitud escalar, tiene una dirección y un sentido. Eso lo hemos explicado en el primer video. Además, su símbolo o su representación es por flecha, una flecha hacia arriba. Muy bien. Un ejemplo de ello es la velocidad. Tiene una cantidad, una unidad de medida y una dirección sentido, que es esta parte. Muy bien. Por ejemplo, cuando un fenómeno físico, en esta ocasión la velocidad de una nave espacial, se representará de esta manera. Si vamos, esta nave va a ir a la derecha, entonces tendremos un más. Por ello, aquí en esta parte tenemos más 50 metros por segundo y, porque está en el eje X. Muy bien. Para el otro caso, si va a la izquierda, se va a representar como un negativo porque sabemos que si trazamos nuestra línea imaginaria o el plano cartesiano y todo lo que va a la izquierda va a ser negativo, por eso nuestra cantidad es menos 50 metros por segundo, pero como se desplaza en el eje X, tendríamos un Y de nuevo. El sentido es negativo o una magnitud de 50, unidad de medida metro por segundo y dirección Y en el eje X. Muy bien, ¿qué más podemos decir sobre los vectores? Los vectores van a tener, van a ser unidimensional, bidimensional y el último es tridimensional. Muy bien, unidimensional es cuando una partícula, supongamos, una partícula se va en una sola línea, tanto en el eje X o puede ser en el eje Y, cayendo en el eje Y. Solamente una sola línea. Un plano bidimensional es cuando el, la partícula va desplazándose o va a tener dos dimensiones. En esta ocasión, esta partícula para llegar a este punto tuvo que desplazarse tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje Y. Es decir, el plano es bidimensional porque es de dos dimensiones. Unidimensional solamente puede ser X o Y. En cambio, bidimensional es X y Y. En el plano tridimensional, la partícula se desplaza en las tres dimensiones, tanto en el eje X, en el eje y en el eje Z. Cuando la partícula va a tener el movimiento tanto en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Muy bien, ya tenemos unidimensional, bidimensional y tridimensional. En las unidimensionales vamos a tener un ejemplo.
5 metros por segundo en Y. Sabemos que tendríamos que va a la derecha y en el eje X. En la otra parte tendríamos, supongamos un ejemplo más, menos 6 metros por segundo en Y. Va a la izquierda, unidad de medida, y en el eje X. En la otra parte de bidimensionales le vamos a poner una A de nuevo y tendríamos lo siguiente. Tendríamos 3 metros por segundo en Y más 4 metros por segundo en J. Eso quiere decir que la partícula se mueve tanto en el eje X como en el eje Y. Y si tenemos la otra parte que es igual a 4 metros por segundo y, o sea, negativo, supongamos menos 4 metros por segundo en J, igualito se va a mover a la izquierda y hacia abajo. Muy bien. En la otra parte, aquí ya cambiaría. Tendríamos otra dimensión más. La partícula se desplaza tanto, la partícula se desplaza tanto en el eje X como en el eje Y, o bueno, y también en el eje Z, que viene a ser K. Entonces, para el eje, en el eje X tenemos el Y, para el eje Y es J, eje Y es J, y para el eje Z es K, eje Z es K.